Ya está haciendo calorcito, pero vamos a seguir estudiando el libro de Juan. Vamos a seguir estudiando el libro de Juan. Vamos por Juan 8. Hoy nos toca la última parte del capítulo 8, o sea que vamos progresando. En la otra semana entramos al capítulo 9 y todo se va poniendo mejor y mejor cada vez que seguimos avanzando. Entonces, si me acompaña, Juan 8, y vamos a leer del versículo 48 al 59. ...48 al 59. Y esta es una continuación de lo que empezamos la semana pasada, donde lo titulamos una confrontación épica entre Jesús y los fariseos. Esta va a ser la parte número 2. Me gustaría leer los versículos y luego empezar a desmenuzarlos. Versículo 48 dice: Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, Él que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis más, yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Son unos versículos bien tremendos, hermanos. Vemos otra vez la confrontación de Jesús y estos religiosos fariseos que no tenían nada más en su corazón que matarlo. Esas eran sus intenciones. Y lo vimos desde el capítulo 5, que esto ha ido progresando, y ellos quieren asesinar a Cristo. Pero en medio de estos versículos, hermanos, hay unos tesoros preciosos. Y yo quiero que hoy ustedes los vean y los aprecien y salgamos de acá glorificando a Cristo por lo que hoy vamos a ver en estos versículos. Yo los había leído muchas veces y muchas veces no los había estudiado a profundidades así como ahora lo estudiamos, y no había visto lo que está aquí. Y nos enseña mucho para con los de afuera, nos enseña mucho cómo evangelizar, nos enseña mucho cómo reaccionar a aquellos que rehúsan escuchar el Evangelio de Cristo. Y así que me gustaría que me regalaran 40 minutos de su tiempo y que hoy miremos lo que el Espíritu Santo inspiró a través de estos hombres para escribir estos magníficos versículos. Quiero decirles que apunten sus preguntas, que nadie se vaya de acá con alguna duda. Si tiene alguna pregunta, después de esta pequeña exposición vamos a poder responder cualquier pregunta. Y también los que nos ven en los medios sociales, si tienen preguntas, escríbanlas, yo las voy a estar contestando.
Si tienen dudas, si tienen lo que tengan, escríbanlas. Estamos aquí para servirles, estamos aquí para aprender juntos. Díganos de dónde nos ven, de dónde nos escuchan, o pongan algo allí, una carita feliz o algo. Pero háganos saber que están ahí viendo, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañen a Génesis 3, 14, 15 por un momento. Deje su dedo ahí en Juan y regresemos por un momento a Génesis, porque todo empezó acá. Todo esto empezó en Génesis 3, que fue la caída del hombre, ¿verdad? Si me acompaña a leer el versículo 14 y 15, Génesis 3, 14 y 15, yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, usted tal vez lo tenga en la Reina Valera, va a ser lo mismo, solo que con diferentes palabras. Escuche. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, esto es cuando Dios reparte las maldiciones. Y le habla a la serpiente directamente y le dice, y pondré hostilidad, o sea, enemistad o guerra, entre tú, o sea, la serpiente, y la mujer. Otra vez se dirige a la serpiente. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Hermanos, desde el principio ha habido una guerra espiritual, una guerra intensa, entre la descendencia de la serpiente, o los hijos del diablo, y los hijos de la mujer, que vienen siendo los hijos de Dios, porque de ahí vendría la semilla del Mesías. Una batalla destructiva entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, entre el bien y el mal. Y desde ahí empezó una batalla feroz por la verdad. Y todos los ataques van en contra de la verdad, porque todos provienen del reino de las tinieblas. Todo lo que ataca la verdad, todo lo que ataca la Biblia, todo lo que ataca lo que son los evangelios, todo lo que ataca a Cristo, todo lo que representa a Cristo, viene de las tinieblas. Y la semana pasada hablamos de que hay dos familias, dos descendencias, dos padres, ¿verdad? Ahora, ¿se han dado cuenta que hay un odio específico sobre la nación de Israel? Desde este punto en adelante, Satanás ha querido destruir a Israel. ¿Por qué? Porque de Israel vendría el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y desde el principio, el enemigo ha querido eliminar a Israel. Y vemos guerra tras guerra hacia ese pequeño pueblo de Dios. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, y lo vemos con los reyes, y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento hay una guerra para eliminar al pueblo de Israel. Y en nuestros tiempos, hace unos años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo un personaje llamado Hitler quiere eliminar a todos los judíos. Ahora nos damos cuenta de dos cosas. El enemigo siempre ha querido eliminar a Israel porque de ahí vendría la semilla del Mesías. El Mesías vino, el Mesías cumplió su propósito y después del Nuevo Testamento, todavía hay guerras en contra de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué después de que ya vino el Mesías? La respuesta es bien sencilla. De los judíos vendría lo que es la palabra de Dios. Dios los usó para escribir la historia del humano desde Génesis hasta 90 años después de que Cristo partió al cielo. El apóstol Juan fue el último que escribió Apocalipsis, y después de escribir los últimos versículos, en el último capítulo, él dice, ya está hecho, que nadie le agregue nada, ni que nadie le quite nada. Y sella la Biblia con esas palabras. Y entonces desde ahí en adelante el enemigo ha querido torcer, distorsionar o eliminar lo que es la palabra de Dios. Siempre ha habido una guerra en contra de Israel, y también vemos que después de eso ha habido una guerra en contra del cristianismo, el cristiano evangélico. Ustedes se dan cuenta que otras religiones no son atacadas, los hindús no son perseguidos, los budistas no son perseguidos y asesinados, los musulmanes no son perseguidos ni asesinados, ni muchas de las otras religiones.
¿Por qué, hermanos? El cristianismo se ha considerado incluso el título cristianos, viene de la palabra Cristos, y somos seguidores de Cristo y nosotros somos los que portamos la verdad, los que llevamos el Evangelio a todas las naciones, y entonces hay un ataque muy específico en los cristianos. Hace unos años atrás vimos la violencia que había en contra de estos hermanos cristianos en otros países donde no es permitido el cristianismo, la palabra de Dios, el Evangelio, Cristo, y vemos cómo los degollaban, los mataban, los quemaban. Y entonces podemos ver que hay una persecución en contra del cristianismo. No persiguen a las personas de otras religiones porque todas las religiones falsas son parte de un mismo reino, el reino de las tinieblas. ¿Y qué dijo Jesús? Una casa dividida no permanece, ¿verdad? Y así que Satanás no puede dividirse o atacarse en él mismo contra Satanás. Y como él posee toda falsa religión, tiende a contribuir a su existencia. Así que no nos sorprendamos que sea el cristianismo el que está siendo marginado y está siendo sacado de la discusión pública, siendo perseguidos, torturados, las Biblias sacadas de todos lados. Creo que querían pasar una ley aquí en California de que ya no se vendieran Biblias, porque ofendía a muchas personas. Las referencias a Jesucristo que están siendo eliminadas de todos lados, porque el diablo odia la verdad y quiere manipularla y aniquilarla. Ahora, veamos en este texto los enemigos de Jesús. Sin duda, los ataques realmente no vinieron de parte de personas, sino los ataques contra Jesús vinieron realmente, los más agresivos vinieron sobre establecimientos religiosos y los líderes judíos que eran parte de una forma apóstata del judaísmo y básicamente pertenecían a Satanás, como todas las demás religiones. Ellos realmente eran los enemigos de Jesús. Y como ustedes verán cuando leen el Evangelio libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, que eran grandes confrontaciones entre Jesús y los religiosos. Ellos eran realmente los enemigos y por tanto eran enemigos de Cristo, quien representa la verdad en su más pura esencia. Toda falsa religión pretende representar a Dios, pero representa al diablo. Toda falsa religión se viste como que es de Dios, pero no es de Dios. Así que aquí está Jesús diciendo algo que es lo más ofensivo que podía decirles a unos judíos. Y lo vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan ustedes qué les dijo? Ustedes son hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Recuerdan? Y eso era lo peor que se les podía decir a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que ellos eran el pueblo escogido. Ellos pensaban que tenían el cielo por herencia. Ellos pensaban que tenían un ticket de entrada de VIP allá al reino de los cielos. Y de repente entra Jesús y les dice, ustedes son hijos del diablo. Y ellos, ¿qué respondieron? No, nosotros somos descendencia de Abraham, hijos de Dios. Pero Jesús es bien fuerte con ellos. La condena de nuestro Señor a estos líderes corruptos alcanza un verdadero pináculo en las últimas semanas de su vida. En Mateo 23, Jesús les llama sepulcros blanqueados. Hermanos, hay gente que dice que Jesús no juzgaba, pero cuando habla así me doy cuenta de que no es cierto. Y les advierte que ellos están criando hijos del infierno. Y esto fue una denuncia pública en frente de toda la gente. Les dijo, ustedes son hijos del diablo y están creando hijos al infierno. Lo están llevando. Y luego advierte a la gente que se mantengan alejados de estos religiosos, porque tienen mucha influencia y sus falsas doctrinas son muy fuertes.
Ahora la pregunta surge, ¿por qué Jesús fue tan severo con estas personas? Y lo hablamos la semana pasada. La respuesta es porque Él era compasivo. Estas advertencias demuestran amor, demuestran gracia, demuestran misericordia, ¿verdad? Porque Él bien pudo haberlos ignorado, no pudo haberles dicho nada, o pudo haberles dicho lo que Él quería, pero Él prefirió advertirlos con una advertencia de misericordia. Él los alerta fuertemente porque quiere que vean la verdad. Y es por amor que uno advierte a las personas, ¿verdad? Y por este mismo amor necesitaban ser una sacudida violenta para volver en sí. Su religión falsa necesitaba ser tratada en una confrontación fuerte y severa, porque ya les había hablado más tranquilo, ya les había hablado más suave y ellos todavía sí no entendían. Así que vamos a ver el versículo 48 y vamos a ir versículo por versículo. Tengo 30 minutos, vamos a ver. Dice, respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros en que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Pero en vez de reaccionar positivamente estos religiosos, esta confrontación llega a un abuso verbal de parte de los religiosos. Cuando ya no pueden argumentar, se enojan y comienzan a disparar insultos. Es como cuando nosotros empezamos una conversación, la conversación no va muy bien, empieza a levantarse la voz y de repente se nos sale un insulto. Algunos se ríen nerviosamente porque saben que es verdad. Y de repente hay un argumento ahí y hay insultos volando por todos lados, pero no Jesús. Estos judíos insultan a Jesús diciéndole un samaritano y que tiene un demonio. Pero en vez de reaccionar positivamente, negativamente, el Señor Jesús no regresa esos insultos. Luego al final del capítulo viene el deseo de, después que ya escaló a un abuso físico, de recoger piedras para tratar de apedrearlo hasta la muerte. Eso es lo que los llevó a matarlo, porque no pudieron ganar una discusión o un argumento contra Jesús. Cada vez que argumentaban con Jesús terminaban perdiendo. Así que el tener a Jesucristo cara a cara, mostrándole sus errores religiosos, no era suficiente para ellos. Ellos quedan expuestos, descubiertos, condenados, y Jesús desnuda toda su depravación. Y aún así estos hombres no entienden. Ellos no tienen la verdad, no pueden oponerse a la verdad, comienzan a descender a niveles más bajos cada vez más y finalmente quieren agarrar piedras para matarlo. Ahora pregunta, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué provocar a estos líderes así? Porque esta es la cosa más amorosa que Jesús podría hacer. Mira esta ilustración. Si tú tuvieras la cura del cáncer y tuvieras a un familiar que tú amas mucho y tú tienes esta cura del cáncer y tú vas a su casa y le dices, quiero que te tomes esto porque esto te va a sanar, esto te va a levantar, esto te va a curar. Y tu familiar te dice, no, ya probé todo. Ya probé quimioterapia, ya fui a los mejores médicos, ya hice todo y no hay nada que me cure. No me lo voy a tomar. Una cosa más, tal vez solo me va a dar esperanza y luego me va a dejar como yo estaba, así que no me lo voy a tomar. Y tú sabes de que si esta persona se toma este frasquito de remedio que va a curar el cáncer, ¿qué harías? ¿Te fueras tranquilo de la vida? ¿O siguieras insistiéndole y insistiéndole? Tienes que tomarte esto. Esto te va a hacer bien, vas a sanar. Y esa persona te dice, no me lo voy a tomar, salte de mi casa. ¿Qué harías tú? Hermanos, por amor a esas personas, creo que se lo tratarías de dar a la fuerza. Si tendrías que amarrarlo, lo amarras. Y le dices, abre la boca, aunque lo escupa. Te voy a dar la medicina. Y eso es lo que está haciendo acá nuestro Señor Jesús. Está siendo compasivo, les está ofreciendo misericordia.
Jesús les ofrece la medicina para sanar sus pecados y ellos todavía no quieren tomarla, entonces Él empieza a hacer más énfasis y más énfasis. Ya despertamos a la niña. Así que vemos a Jesús alertándolos de una manera fuerte, una manera que les da un shock. Entonces, cuando se trata de salvación, hermanos, nosotros tenemos la cura para el pecado. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa y nosotros podemos ir a esas personas que están atadas a sus pecados. Están atadas, tal vez, digo, algunas falsas religiones, como estaban estos fariseos. Y nosotros tenemos que insistir porque nosotros sabemos que Dios puede liberarlos. Entonces, quiero decirte esto, no te rindas, sigue insistiendo, sigue hablando con ellos, sigue predicándoles, sigue exponiendo la verdad del Evangelio, no te canses. Escuché una ilustración de un pastor que a mí me gusta escuchar, de aquí de Grace, se llama Montoya, Alex Montoya, el doctor Alex Montoya, y él dijo lo siguiente: tenemos que perseverar evangelizando, hermanos. Muchos nos van a decir que no, muchos te van a decir, tú tienes un demonio, estás afanado, pero él da esta ilustración, y es un poco extrema, pero quiero que escuches. Tú sientes la carga por este hombre malo que vive en tu vecindario. Y tú sientes el anhelo de ir a predicarle y vas y tocas la puerta. Este hombre malo y amargado abre la puerta y te la tira encima. Te dice, no quiero nada con tu Cristo o tu Evangelio. Y tú llegas otra vez. Y te maltrata y te dice tantas cosas, pero no te abre la puerta. Llegas la tercera vez y ya te amenaza y te dice, te vas de mi propiedad. Entonces tú ya no llegas a la puerta, tú llegas a la ventana. Y le dices, necesito hablar con usted, necesito presentarle a Cristo, necesito hablarle del Evangelio. Y como no oyes nada, te vas a otra ventana. Y todas las ventanas. Y después, como no oyes nada, te vas a la chimenea, le gritas y le dices, necesito compartir el Evangelio contigo. Y se oye que tapan la chimenea. Ese es el momento de darse por vencido. Pero este hombre no. Este hombre va otra vez y es persistente y dice, tengo que predicarle el Evangelio de Cristo, y va a la puerta y toca. Ese debería ser la pasión y el anhelo que llevamos dentro para predicar la verdad del Evangelio. No darnos por vencidos porque alguien nos dijo que no. No darnos por vencidos porque alguien nos ofendió. No darnos por vencidos porque alguien nos cerró la puerta. No darnos por vencidos porque alguien nos insultó. No darnos por vencidos porque alguien nos dijo que no quiere nada con Cristo. Es más, vamos a llegar al punto donde nos van a insultar, nos van a decir de cosas. Pero tenemos que seguir adelante, hermanos. Eso es lo que el Señor nos encargó. Somos embajadores del mensaje más precioso en este mundo. Y no podemos tomar no como una respuesta. ¿Amén? Ahora mira lo que dice. Bueno, el amor no deja a la gente sola en su falsa religión. Jesús bien pudo haber dicho, yo ya no voy a hablar con ustedes. Me largo, no quiero nada con ustedes. Y el amor no deja que la gente esté sola en esa falsa religión. Para eso fueron abiertos los ojos a nosotros. Para eso fuimos hechos libres de las mismas falsas doctrinas. No para verlos caminar en un camino de muerte donde hay un precipicio y se van a caer y nosotros estamos aquí tranquilos comiéndonos un helado, ¿no? Vemos toda esta gente que va a un precipicio a morirse.
y no hacemos nada. Jesús nos da el ejemplo acá. Jesús nos dice, habla con ellos. Ahora mira lo que dice Judas 23 y el 24. Les voy a leer Nueva Traducción Viviente. Escucha. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Debes tener compasión de aquellos que no están firmes en la fe. Y cuando habla de la fe, habla del Evangelio, del verdadero Evangelio. Y luego continúa Judas diciendo, escucha, rescaten a todos, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Judas, si ustedes leen todo el capítulo de Judas, está hablando del falso maestro. Léanlo en casa, pero me llamó la atención estos dos versículos. El versículo 22 habla acerca del pobre discernimiento de parte de personas que están atrapadas en las telarañas de de los falsos maestros o sus falsas enseñanzas. ¿Qué dice? ¿Qué nos aconseja? Recibidlos con piedad, teniendo compasión de los que no están bien firmes en la fe. Es decir, debemos mostrar un compasivo interés por ellos e intentar guiarlos fuera de sus dudas y hacia una firme convicción de la verdad, hermanos. No podemos solo hacernos del ojo ciego, no podemos decir, bueno, yo ya estoy bien, mi familia está bien. No, hay muchos familiares que yo tengo, muchas amistades que yo tengo en lugares donde se están yendo por un camino que no es el correcto, un camino oscuro, un camino liso. Versículo 23 habla de las personas que ya están profundamente involucradas en estas llamativas falsas doctrinas y van en camino oscuro al juicio eterno y no son rescatadas. Estas predicaciones son emotivas, emocionales, sentimentales, místicas, llenas de experiencias personales, charlas motivacionales, fábulas y mucha, hermana, psicología humana. A estos, dice Judas, debemos salvarlos mediante una advertencia e instrucción bíblica, aborreciendo el engaño en el que ellos están involucrados, ya que es muy atractivo. Hermanos, lo que está diciendo ahí es, muchos ya están por caer a las llamas. Dice, rescátalos, arrebátalos de las llamas porque están a punto de caer. Y nosotros debemos hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué pasa cuando nos insultan por predicar el Evangelio? ¿Cómo debemos responder cuando tú vas a predicarle a alguien y te insultan? Y la respuesta que nos da aquí Cristo es bien sencilla. Mostrar la verdad y hacer una invitación. Predicarles la verdad y de ahí hacerle una invitación a que sean salvos ellos también. Eso es lo que Jesús hace y nos enseña. Mira lo que dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿no decimos con razón que eres samaritano y tienes un demonio? Aparentemente habían estado diciendo esto mucho. Juan 10:20, ellos dijeron, él tiene un demonio y está loco. Esto es lo que los líderes andaban difundiendo en todo el pueblo. En Mateo 11:18, en Marcos 3:22, le dicen, él está poseído por Satanás. En Mateo 12 dicen, todo lo que él hace, lo hace por el poder de Belcebú. Belcebú era otro nombre de Satanás. Ese es el chisme que ellos difunden para quitar la atención de Cristo, porque ellos tenían un celo por lo que miraban que Jesús atraía multitudes. Y aquí lo justifican diciendo, ¿no decimos con razón que eres un samaritano loco poseído por un demonio? ¿Por qué le dijeron samaritano? ¿Alguien sabe? Bueno, los samaritanos eran personas que los judíos odiaban. Era una mezcla entre la raza judía y la raza de Samaria. Entonces de ahí salieron los samaritanos, y eran lo peor de lo peor. O sea, si tú querías insultar a un judío, tú le decías samaritano, y se caían de la silla. Ellos no podían escuchar eso. Decirle samaritano a un judío era lo peor de lo peor, era el peor insulto. Imagina el peor insulto que te pueden dar, era algo así. Veamos la respuesta de Jesús en el versículo 49.
Jesús respondió, no tengo demonio. Es una respuesta bien simple, una respuesta bien sencilla y una respuesta, escucha, bajo control. Jesús no se enojó, no levantó la voz, no les regresó los insultos, sino una respuesta bien sencilla, yo no tengo demonio. En inglés dicen cool, calm and collected. Bien calmado y en sus cabales. Yo no tengo demonio. Pero yo honro a mi Padre y tú me deshonras. Esa es la verdad, eso es lo que está diciendo Jesús. Y 1 de Pedro 2:23 dice que cuando Jesús era insultado, Él no insultaba de regreso. Hermanos, ¿cuántos tenemos ese control? ¿Cuántos tenemos ese dominio propio? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Cuando ustedes vayan a evangelizar y cuando ustedes hablen de mí y los insulten, no regresen los insultos. Calladitos nos vemos más bonitos, dicen por ahí. Ahora recordemos lo que Jesús les dijo en el versículo 42. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque procedí y he venido de Dios. Si ustedes, religiosos, honraran a Dios, entonces me amarían a mí. Pero al deshonrarme a mí, deshonran al Padre que es Dios. Eso es lo que les está diciendo. Pero sigamos en nuestros versículos. Versículo 50. Dice Jesús, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Los judíos buscaban su gloria. Los judíos buscaban exaltarse ellos mismos. Los judíos querían que todos les rindieran honra y gloria a ellos. Pero Jesús dice, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Está hablando de ellos. En otras palabras, Jesús dice, yo no vine aquí a buscar mi gloria, sino a servir, a sufrir y para humillarme. Eso está diciendo el Señor. Dejé mi gloria, me despojé de ella y vine a servir, a sufrir y a humillarme. Filipenses 2, 6, 8 dice, escucha, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino acá a que lo exaltaran, a que le dieran gloria. Él vino acá a morir en una cruz. No busco mi gloria, dice Jesús. Y lo ha dicho varias veces. Juan 5:41 dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Yo no vine a agradar al hombre. Yo no vine a que el hombre me exaltara. ¿Te diste cuenta dónde nació Jesús? ¿Te diste cuenta dónde vivió Jesús? ¿Te diste cuenta en qué trabajó Jesús? Él no vino a buscar gloria, hermanos. Él vino a humillarse y a morir en una cruz. Él vino a darle gloria a Dios solamente. Si Él quería su propia gloria, no se hubiera bajado de su trono. Porque allá hay millares de ángeles que le adoran y le exaltan día y noche. Así que Él no buscaba su gloria aquí. Es por eso que en Juan 17, escucha eso, cuando Jesús está por ir a morir a la cruz, Él hace esta oración al Padre. Padre, he terminado el trabajo que me diste. Ahora devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. ¿Sí te das cuenta? Él no vino a recibir gloria humana. Él vino a recibir humillación. Él llegó a amar a los pecadores, a exponer su maldad, a soportar su pecado, sentir su vergüenza y morir su muerte. Eso, queridos amigos, no es gloria. Eso es humillación. Y así que Jesús no vino a buscar su propia gloria. Ahora, cuando había logrado todo eso, el Padre lo exaltó como a nadie más. Filipenses 2, 9 al 11 dice, escucha, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria ¿de quién? De Dios el Padre.
Hermanos, si Cristo vino aquí a la tierra obediente, a morir, a sufrir y a humillarse, fue para la honra y gloria de su Padre, no para su propia gloria. Pero yo quiero que veamos algo hermoso que vi en estos versículos. Es la respuesta de Jesús contra estos blasfemas, contra estas personas que lo insultan. Escucha cómo le responde Jesús. Y trata de ver si sería tu respuesta también. Versículo 51. De cierto os digo. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo estudiamos. Cuando él decía eso es que es una verdad absoluta y hay que poner atención a lo que él va a decir. Escucha. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermanos, cuando yo leí eso, nada se me vino a la mente. Así que tuve que seguir leyéndolo y leer algunos comentarios. Y luego vi algo que no había visto antes. Esto acá es una preciosa invitación. Esa es una invitación de gracia hacia estos religiosos que lo insultaban. ¿Invitación para qué, me dirías tú? Lo están insultando y él hace una invitación. ¿Cómo una invitación? ¿Para qué? Para ser salvos. Claro, estos son duros de corazón, blasfemos, abusivos, hipócritas y falsos líderes también son invitados a entrar al reino a pesar de sus insultos. Vean, en vez de regresar los insultos, Jesús mansamente les invita a ser salvos. El que guarda mi palabra es una invitación para todos, hermanos. El que quiera guardar mi palabra es bienvenido. ¿Quién se anima? Y uno diría, después de insultarlo así, él hace una invitación a su reino. O sea, la invitación es para todos, incluyendo a estos blasfemas. El que guarda mi palabra. Este es un modelo que debemos seguir para todo aquel que nos insulta. El abuso verbal va a venir, los insultos van a venir. Cuando nos va a venir, que nos cierren las puertas, que nos digan comentarios. Y no quiero que se ofendan, hermanos. Tenemos que tener piel de cocodrilo porque cuando predicamos la verdad, van a venir los insultos, van a venir los nombres. Y qué bueno que solo fuera eso, pero van a venir los golpes, va a venir la persecución, va a venir todo por la verdad. La blasfemia va a llegar. ¿Cómo debemos responder? Con la verdad, hermanos. No hay otra. ¿Cómo respondemos a alguien que nos está insultando? Con la verdad del Evangelio. ¿Y cómo más? Haciéndoles una invitación a conocer a Cristo. Oye, no importa lo que tú eres, lo que tú dices, lo que tú has hecho. Cristo quiere extenderte una invitación. ¿Cómo respondemos? Hablando con la verdad del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios, y luego haciéndoles una invitación a conocer a ese Cristo que a nosotros también nos perdonó muchas cosas, ¿verdad? Todos tenemos cola que nos pisen, hermanos. Acá no hay nadie que diga, pues, no, yo venía algo blanquito. No, todos veníamos asquerosos. Y así nos aceptó el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondemos? Con la verdad y una invitación de gracia para salvación. Hermanos, se acerca un juicio sobre todos aquellos que no honran al Hijo, porque si no honran al Hijo, es que no están honrando al Padre. Ese juicio se acerca rápidamente para todo el que rechaza la invitación a la salvación. Y ese juicio, hermanos, trae muerte. Y no solo una muerte física, sino una muerte eterna. Pero mira lo que dice Jesús. Si alguien está dispuesto a aceptar la generosidad de esta oferta grandiosa y está dispuesto a obedecer su palabra, su mensaje y su evangelio, no verá muerte. ¿Sí te das cuenta? ¿De qué muerte está hablando el Señor? Él no está hablando de muerte física, porque incluso Él moriría en 6 meses. Está hablando de la segunda muerte de Apocalipsis 20 y 21, la muerte eterna. Entonces esta es una invitación, esto es lo que nosotros también debemos hacer con mucho amor. Debemos advertirle a la gente que viene una muerte eterna.
Y lo hacemos con amor, y cada vez que nos rechazan, la advertencia la hacemos con más énfasis. Porque el tiempo se acaba, hermanos. El tiempo se nos escurre entre los dedos. Yo miraba un video no sé si fue ayer o antier, donde vi la explosión del volcán y venía una nube negra y venía una persona grabando en una moto y primero tenía la nube bien cerquita y empezó a avanzar, pero la nube negra venía detrás. Y decía, así es, así viene, así se acerca el juicio de Dios. Viene hacia nosotros, es algo que no podemos parar. Y nosotros tenemos que advertirle a toda esta gente que todavía no conoce de Cristo. ¿Qué vas a decirle a las personas cuando te ataquen y blasfemen en contra del Evangelio y de tu fe? Les vamos a hablar la verdad, hermanos. Luego les haremos una invitación para conocer a Cristo. Porque solo eso los va a hacer libres. Solo eso, hermanos, no hay nada más. Ellos necesitan creer en el mensaje de Jesucristo, y si creen en el mensaje de Jesucristo nunca verán la segunda muerte. Ese es el patrón de nuestro Señor y es un modelo de cómo nos enfrentamos al mundo que no quiere oír nada de Cristo. Ese es el modelo que tenemos que seguir, aunque nos vituperen, por enseñarla. ¿Recuerdan en Mateo 5? Las bienaventuranzas. Bienaventurado todo aquel que por mi nombre es vituperado. Va a venir, hermanos. Este es el patrón que el Señor nos dejó. Ahora, esta invitación no solo los lleva a elevar sus amenazas. Mira el versículo 52. Y la respuesta a la amable invitación de Jesús fue esta. Entonces los judíos le dijeron, ahora sí conocemos que tienes un demonio. ¿Ves cómo son tan tercos? Jesús les hace otra invitación a que entren al reino de los cielos y estos dicen, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Aquí vemos que ellos siguen en su necedad, ellos siguen insultando y blasfemando en contra de Jesús. Ellos insisten que Jesús estaba poseído por un demonio y que ellos están llenos de Dios. Y eso, amigos, es lo que hace la falsa religión, voltea todo. Le da la vuelta a todo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y Isaías nos dijo algo por el estilo. Estos religiosos eran tan miserables que cuando Dios estaba hablando, escucha, por medio de Jesús, ellos se lo atribuían a Satanás y cuando Satanás les estaba susurrando en el oído, ellos pensaban que era Dios. Y entonces nos damos cuenta la importancia de la palabra de Dios y no dejarnos llevar por voces, no dejarnos llevar por sueños ni visiones, porque ¿cómo sabes cuál es la de Dios? El corazón es engañoso más que todas las cosas, decía Jeremías. ¿Quién lo ha de conocer? Y Satanás se presenta como un ángel de luz. Entonces tenemos la palabra, hermanos. Pedro nos dijo, hacen bien en escuchar esta palabra. Tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, y hacemos bien en escudriñarla, en estudiarla, en meternos, profundizar nuestros estudios y conocer la palabra de Dios. Ellos, estos fariseos, se aferran que Jesús tiene un demonio porque les dijo, el que cree en su palabra no verá muerte. Ellos se enfocan en la muerte física porque mira lo que dicen en el versículo 52 y 53. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Ahora mira, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Sabes qué están diciendo? ¿Quién crees que eres tú? ¿Quién te has creído? Pero las mentes de estos religiosos están cegadas y no tienen ningún interés en saber lo que Jesús está hablando, hermanos. Ellos han cerrado sus oídos, ellos han cerrado su entendimiento y lo único que se ponen a decir es, tú tienes demonio. ¿Te recuerdas cuando te ponías a pelear con tus amiguitos?
Y llegaba un punto donde ya no te querían escuchar y se tapaban los oídos y se ponían a decir, o repetían una palabra, tienes demonio, tienes demonio, tienes demonio. Así parecen estos judíos. Es lo único que pueden decirle a Jesús. Ellos sacan un argumento, Jesús les bota ese argumento y de ahí ellos dicen, tú tienes demonio, estás endemoniado, y lo insultaban. Me recuerda a esos niños. Sus mentes están cegadas y cerradas, no tienen ningún interés real en llegar al meollo de las palabras de Jesús. Él está hablando de la muerte espiritual y estos religiosos entienden que es una muerte física y superficial. Entonces le dicen, ¿quién crees tú que eres? Tú no tienes autoridad sobre la muerte. Abraham murió y también los profetas, ¿y tú crees que eres mayor que él? Ellos piensan, solo un lunático lunático poseído por un demonio, diría que tiene poder de la muerte. Versículo 54, mira cómo le responde Jesús. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahora recuerden, hubo amplia evidencia de que Dios había afirmado y confirmado que este era Dios encarnado. Lo vimos que se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento a través de Juan el Bautista, que era el heraldo del rey que vino a preparar el camino, el corazón del pueblo. Lo vimos a través de su mensaje, de sus milagros, de sus prodigios, de cómo levantaba muertos, cómo creaba pan y peces de una canasta. Hasta mucha gente decía, ¿quién es este hombre? Nunca hemos visto a alguien que haga este tipo de milagros. Y también algunos guardias de los mismos fariseos dijeron, ¿quién es este hombre que habla con tanta autoridad? Nadie jamás en la historia había hablado como este hombre. Entonces Nicodemo acepta y dice, este es alguien que tiene que venir de Dios. Y ellos aceptaban que Jesús había venido de Dios, pero no aceptaban que Él era el Hijo de Dios. Ahora recuerden, hubo amplia evidencia de que Dios lo había confirmado. Y Jesús dice, no me glorifico a mí mismo, mi gloria viene del Padre, a quien ustedes rechazan al no honrarme, a mí, su mensajero. Esto es lo que debemos recordarles a las personas religiosas. No representan a Dios si claramente rechazan a Jesucristo y todo lo que sus falsas doctrinas enseñan. Si el evangelio está diluido, no honran a Dios y no honran a Cristo. Versículo 55, escucha. Pero vosotros no le conocéis, es Jesús hablando, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. La verdad es que a ustedes no les interesa conocerlo. Yo se los estoy presentando, yo soy Dios encarnado y a ustedes no les interesa conocerme. Eso es lo que está diciendo. Yo lo conozco, dice Jesús, pero ustedes son unos mentirosos. Están viviendo una mentira, ustedes están atrapando a la gente en una mentira y están creando hijos del infierno, dice Mateo 23, al difundir estas falsas enseñanzas. Mira el versículo 56, ya vamos a ir acabando. Versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Ahora escucha, ya lo insultaron, ya le dijeron que es un samaritano, ya le dijeron que tiene demonio, ya le dijeron que tiene demonio 2 veces, y Jesús le respondió con una invitación a que ellos también fueran partícipes del reino. Y aquí lo vuelven a insultar, ¿y qué crees que hace Jesús otra vez? Este versículo 56, cuando lo examinas bien, te das cuenta que es otra invitación. Segunda invitación a estos malandrines. Abraham, vuestro padre, se alegró de mirar hacia adelante y ver mi día. ¿No querrías ustedes, si son hijos de Abraham, hacer lo mismo? Lo que está diciendo. ¿No querrían ustedes, si verdaderamente son hijos de Abraham y él se gozó de mi día, ¿no se gozarían ustedes también?
¿Por qué no se unen a la alegría de su padre físico Abraham? Es lo que está diciendo. Otra invitación. Ahora, ¿qué significa que Abraham se regocijó de ver mi día? Abraham recibió una promesa mesiánica. En Génesis 12, no lo vamos a leer, pero se le dio que a través de su familia Dios bendeciría al mundo, traería salvación y bendición a todas las naciones y a todas las familias. ¿Recuerda? Este fue el pacto abrahámico que Dios hizo con Abraham. Abraham le creyó, dice la Biblia, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. En Gálatas 3 habla de una semilla, el que aplastaría la cabeza de la serpiente, para tomar prestado unas palabras de Génesis 3. Abraham creyó eso y se regocijó de esa promesa que Dios le dio. Abraham creyó que el Redentor vendría de su descendencia, a través de su descendencia, y la promesa comenzó a cumplirse en el nacimiento de Isaac, y luego continuó a través de Jacob, y luego continuó desde ahí hasta llegar a Jesús. Y tú puedes ver la genealogía en Mateo 1. Abraham vio el camino hacia el Redentor, el Salvador y el Mesías, y lo vio con alegría porque iba a venir de su descendencia. Jesús dice, yo soy la promesa cumplida, yo soy la alegría de Abraham. ¿Y tú? ¿Por qué no quieres alegrarte con esa promesa? ¿No quisieras alegrarte en la misma alegría de tu padre Abraham? Es otra invitación, hermanos, para ver si ellos ablandaban su corazón. ¿No quieren entrar en la alegría de Abraham? Nuevamente es una invitación. ¿Por qué querrías despreciar lo que los profetas vieron con alegría? Es una dulce y tierna invitación para entrar al reino una vez más. ¿Sí lo ven? ¿Creen que aceptarían esta invitación de amor del Señor? Verso 57. ¿Alguien sabe qué es sarcasmo? Aquí lo vemos en el versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. ¿Sí te das cuenta? Puro sarcasmo. Entonces le dijeron, aún ni tienes 50 años y crees que has visto a Abraham. Por favor, cuéntame una de vaqueros, le iban a decir. Tú ni conociste a Abraham, déjate de cuentos, es lo que están diciendo. ¿Cómo sabes que es la alegría de Abraham si no lo conociste? ¿Cómo sabes que Abraham vio tu día y se alegró? ¿Cómo sabes que Abraham sabía de tu día? Tan solo tienes 50 años, qué ridículo eres. Eso es lo que le están diciendo. Entonces, en vez de aceptar la segunda invitación de Jesús, lo ridiculan, lo insultan y se burlan de él una vez más. Ponte en los zapatos de Jesús. Tú estás actuando con misericordia, con amor, les estás invitando al reino de los cielos, aunque ellos te están insultando. Y aún así ellos endurecen su corazón. Versículo 58, mira, aquí los mata y los deja tirados en el suelo. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él conoció a Abraham porque él existía antes de Abraham. ¿Por qué? Porque él es un ser eterno, porque él no es un ser creado. Él siempre ha existido. Él nunca tuvo un principio y nunca tendrá un fin. Él simplemente es. Y yo sé que a nuestra mente finita nos cuesta entender que Él simplemente es. Él nunca nació. Él nunca fue creado. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él nunca ha tenido principio y nunca va a tener fin. Antes de que Abraham naciere, yo soy. Hermanos, en Éxodo 3:14 nos dice que ese es el nombre de Dios. Cuando Moisés le dice, ¿quién le digo que me mandó? Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy.
El que soy el que soy quiere decir yo nunca nací. Hermanos, ¿se han puesto a pensar de que Dios nunca puede aprender algo nuevo? Porque Él es la fuente de conocimiento. Él es. Esto es lo grandioso que Él siempre ha sido y siempre será. Así es como comienza Juan 1. ¿Recuerdan Juan 1? En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esto es más de lo que ellos pueden comprender. Esto es más que demasiado para ellos. Esto fue la gota que derramó el vaso. Una cosa es llamarlos hijos de Satanás y otra cosa es decir, yo soy el gran yo soy. Y ellos al ver que no podían argumentar con este Jesús que está enfrente de ellos, que todo argumento que ellos sacan, Él se los tumba, llegan a la conclusión de Levíticos 24:16, donde dice que tienen toda la autoridad de apedrear a un blasfemo. Y según ellos, Jesús tenía un demonio y estaba blasfemando. Al atribuirse que Él es Dios, eso lo consideraban una blasfema. Y Jesús había dicho esto muchas veces. Yo soy el agua de vida, yo soy el pan, yo soy el pastor. O sea, Él se atribuía ese nombre porque era parte de Él. Versículo 59, y con esto vamos a ir acabando. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y entonces llega el momento en que incluso los mejores tienen que retirarse. Jesús no aboga por quedarse ahí y dejar que la gente lo mate innecesariamente. Él simplemente pasa enfrente de ellos. ¿Y por qué no le hacen nada, hermanos? No era su tiempo. O sea que Dios no lo iba a permitir. Sabemos que es noble morir como un mártir, pero si puedes escapar, corre por tu vida. Patitas, ¿para qué te quiero? El odio y el celo y el orgullo, hermanos, es brutal y nos lleva a hacer cosas feas. Es lo mismo que le pasaría a Esteban en Hechos 7. La gente escuchó su sermón y al escuchar la verdad comenzaron a rechinar sus dientes y a tapar sus oídos. ¿Y qué pasó después? Y agarrar piedras. Así que no soportan el Evangelio y se precipitan sobre él como un impulso diabólico para acabar con la verdad. Amigos, llega un punto cuando el fin se acerca y la advertencia se pone más y más severa. Tú me podrás decir, pero ya le llevé el Evangelio a fulanito, a sutanito y no quieren nada. ¿Qué debemos hacer? Insiste más, hermano. No te des por vencido. Si Dios los puso en tu familia es porque quiere que tú los evangelices. Si son tus amigos, es porque por eso son tus amigos, no mis amigos, ¿verdad? Son tus amigos, tú evangelízalos. Para eso fuimos llamados, somos embajadores de la verdad. Pero cuando la respuesta final a esos esfuerzos repetidos para llevar la verdad es un rechazo descarado, esa es una reacción de un corazón duro y sin esperanza alguna. Pero nosotros, el llamado que nos ha dado, el ejemplo que nos ha dado aquí Jesús es: habla con la verdad y hazles una invitación al Evangelio. El resto es de Dios. Él es el que regenera al espíritu, Él es el que trae redargüimiento a nuestros corazones, Él es quien trae el perdón, hermanos, Él es el quien nos da la fe. Dice que Él es el autor de la fe. ¿Para qué? Para creer. Él nos tiene que dar la fe para creer en el Evangelio y después Él nos hace salvos. De Él es la salvación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Exponer la verdad. ¿Cómo contrarrestamos el error y la falsa doctrina? Exponiendo la verdad, simple y sencillamente. Si voy a cerrar con una exhortación simple. Puedo decir que la invitación amable, hasta donde yo sé, todavía se extiende a cada uno de nosotros en esta noche.
Hermanos, si obedeces el mensaje, si obedeces el evangelio de salvación, si hay arrepentimiento genuino y el anhelo de poner la confianza en aquel que murió y resucitó por nosotros, tú no mirarás la muerte. Y hablo de la segunda muerte. La segunda muerte es la aterradora muerte final que nunca terminará y durará por toda la eternidad. Esa sigue siendo la promesa del Evangelio hace 2000 años atrás y hoy mismo, hoy que tú estás aquí sentado. Mientras esa promesa esté disponible, nosotros tenemos que agarrarla. ¿Quieres acudir a ese llamado o quieres ignorarlo como estos fariseos? Hermanos, el Evangelio se nos ha sido confiado para ir y predicarlo, no para guardarlo en un closet, no para callarnos y decir, bueno, yo ya soy salvo. El Evangelio se nos ha confiado para hablarlo, para predicarlo, para exponerlo, para llevarlo a todos los lugares, empezando con los más cercanos a ti, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo y todo aquel que Dios ponga en tu camino, al recoger a tu hijo en la escuela, al ir al médico, al ir a la gasolinera, al ir al supermercado. En todas partes hay gente. Y ellos, hermanos, es nuestro campo de misión. No necesitamos ir a África a evangelizar a nadie. Cuando ves miles de gente en esta comunidad, en tu comunidad, y lo único que tienes que hacer es hablarles la verdad y hacerles una invitación. El resto Dios se encarga de eso. Hermanos, estamos acá para ya concluir, para aprender juntos la palabra de Dios. No saben cuánto dolor de estómago me da ver tanta publicación, tanta sermón, tanta cosa fuera de contexto. ¿Por qué? Porque me pongo a decir, eso no dijo el Señor, eso no dijo el Espíritu Santo. Y digo, el problema está en que no se está enseñando cómo. No se está enseñando a aprender a interpretar la Biblia, a exponerla adecuadamente, a aplicarla correctamente. Y por eso hacemos estos grupos, hermanos, para que aprendamos. Vamos a ir todo el libro de Juan porque así aprendemos. Así se escribió la Biblia. Primero un título, después un capítulo, después un versículo y hay un orden. Y así debemos aprenderlo en el orden que el Espíritu Santo lo escribió. Y así vamos a ir aprendiendo montones para después poder ir allá afuera y predicar el verdadero evangelio de Cristo y sacar a muchas personas de lugares donde están, que ellos piensan que están bien, que ellos piensan que son salvos, pero no lo están. Hermanos, el peor lugar en el que podemos estar es en un lugar donde decimos, bueno, yo estoy listo y de repente nos llega la hora y nos damos cuenta que no estábamos listos o que no estábamos en el lugar correcto. Lo que les pasa a los de Mateo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros y prodigios, incluso sacamos demonios y esto y lo otro. No te conozco, nunca tuve una relación contigo. Y entonces ese será el día más triste de toda la eternidad, porque ya no habrá más esperanza, ya no habrá una segunda chance. Entonces con eso, pónganse de pie, vamos a orar.